Ok, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Yo no sé a qué hora estás viendo este video, pero espero que en el momento que lo estés viendo sea con el fin de aprender pues un poco más de la materia de mecánica uno. Este video pues va dirigido para los alumnos de mecánica uno de la preparatoria Carlos Marx y pues vamos a empezar, ¿verdad? Para empezar, comentarles que yo les grabo el video para que ustedes lo vean cuando puedan, ¿no? O sea, cuando tengan una oportunidad de verlo en un lugar con internet, un lugar que esté apto para ustedes, ¿verdad? Que traten, uno trata de que vean sus videos en un momento adecuado para ustedes, para que gasten lo menos posible. Si pueden conseguir internet por un lado o por otro, pues qué bueno, ahora esa es la intención. Bueno, jóvenes, igual en esta, en este video, pues si se dan cuenta ya vamos en el libro, la página 50 y vamos a entrar a lo que es el tema de vectores, que es la parte 1.3 de la unidad uno y digamos que es la última parte, pero que nos va a llevar alrededor de unos 4 o 5 videos, así que para que estén preparados de una vez. Y en este tipo de material, pues ya vemos operaciones matemáticas, de graficación, y sí se les va a pedir que pues que grafiquen y que hagan las operaciones matemáticas pertinentes. Para ello, pues le vamos a explicar algunos ejemplos, ¿verdad? Ok, entonces vamos empezando con el material. Sale entonces vectores. Vamos a entender qué es un vector y qué es un escalar. Dice, las magnitudes pueden clasificarse en dos tipos básicos, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿sale? La que más se maneja en la vida diaria por lo general son los escalares, que es magnitud, una magnitud es un número, pues vamos entendiendo de esta manera. Y una magnitud escalar, pues sería un número que mide algo, ¿no? Por decirlo, 50 kilos, 36 grados, 5 metros. Siempre lo tenemos en la vida cotidiana, ese tipo de palabras. Si vamos en el carro, pues vamos a 80 kilómetros por hora. Todo eso son magnitud. Con el simple número, pues ya tenemos una magnitud, ¿verdad? Después dice, sin embargo, frecuentemente los físicos trabajan con magnitudes vectoriales. De ahí que para conocer de física debes aprender a trabajar con ellas. Por consiguiente, las cuestiones a considerar esta vez serán qué son las magnitudes vectoriales y en qué se diferencian con las escalares, cómo representarlas y cómo trabajar con ellas, ¿verdad? Y entonces, esas son las preguntas fundamentales o propias para poder, eh, eh, poder entender este curso o esta unidad. Y entonces sigue el punto 1.3.1, sale magnitudes escalares y vectoriales y en la siguiente diapositiva, en la siguiente página, pues digamos que resumí el libro, ¿sale? Para que se pueda entender un poquito. Entonces dice, una magnitud escalar o simplemente escalar, ¿sale? Es una magnitud que queda completamente determinada o definida por una cantidad o valor, es decir, dado un número y la unidad en la que se mide la magnitud, ¿sale? Es decir, como les comenté, ustedes pueden decir, esto mide 50, ¿50 qué? Kilogramos, metros, grados de temperatura, segundos. Entonces, hay que hacer bien la definición de escalar, que sería pues la unidad, que sería el número, acompañado con su, ¿cómo se llama? Con su unidad, ¿vale? Y aquí en la parte de abajo pues dice ejemplos de magnitudes escalares. La temperatura, y ya nos dan un ejemplo, o mejor dicho, la definición de temperatura, es una magnitud escalar, ya que un valor numérico lo define por completo, ¿verdad? Entonces, y aquí tenemos otro tipo de ejemplos en la parte izquierda, tenemos una columna de ejemplos de magnitudes escalares. La presión es una magnitud escalar, con el puro número sabemos que está definida. Una longitud, nada más la pura longitud con la unidad de metros o kilómetros o centímetros o milímetros, pues ya es una magnitud escalar. La energía pues se mide en joules, ¿sale? También es una cantidad escalar.
La masa, pues sabemos que se puede medir en gramos, kilogramos, toneladas, si ya es algo más grande, ¿verdad? El tiempo, pues también es una magnitud escalar. Sabemos que se puede medir en segundos o milisegundos si es algo más pequeño, o en minutos, o en horas si es algo más grande, o en días, o en meses, o en años, me brinqué semanas, décadas, siglos, ¿sale? El área de un objeto es una magnitud escalar, ¿sale? Es decir, pues por decirlo, las áreas se miden, a diferencia de la longitud, uno dice 50 metros, ¿sale? En el área, pues, para que sea área, tiene que decir 50 metros cuadrados, ¿sale? La diferencia entre longitud y área es que uno es de una sola longitud y las áreas pues tienen una superficie, son dos longitudes que serían multiplicar la base por las alturas, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, y el volumen, otra cantidad escalar, pues ahí serían metros cúbicos, ¿sale? Que sería multiplicación de 3 unidades. Es ancho por alto por profundidad o por altura, como dicen por ahí. Y entonces estos son unos ejemplos y visualmente los tenemos aquí en este recuadro de la derecha. Aquí me dicen pues la masa, estas tres manzanas pues son algo pesadas y pesan 5 kilogramos, ¿verdad? Sí están pesadas, son gigantes. Pero es un ejemplo. El tiempo, pues se midió 30 segundos, ¿sale? Aquí tenemos un reloj en lo que se mide el tiempo. La rapidez, jóvenes, aclaro, rapidez y velocidad son cosas distintas y lo vamos a ver en la siguiente unidad. Entonces, pero la pura rapidez es una magnitud escalar y pues la magnitud escalar es en este caso, en el, ¿cómo se llama? En el velocímetro que tenemos en los automóviles, cuando dicen la cantidad de kilómetros por hora y en algunos casos de millas por hora. Entonces, la rapidez de un auto, que es un ejemplo, pues 20 kilómetros por hora. La distancia, pues en este caso, de este carrete, aquí tiene un sensor sofisticado, al momento de moverse, pues ya se midió 10 kilómetros, ¿sale? Y el trabajo, ¿sale? Aquí tenemos distintas formas bueno, este es una forma de medir el peso y la distancia que se recorre, pues ya la multiplicación me da el trabajo, y aquí pues es joules, ¿sale? El trabajo se mide en joules, en otras partes dicen julios o julios, y entonces pues estos son magnitudes escalares, ¿no? Entonces una magnitud escalar está definido simplemente con el número, ¿sale? El número acompañado por la unidad. Y la unidad, pues aquí pues, le estuve poniendo ejemplos, kilogramos, segundo, kilómetro, joules, entonces todas son unidades. Vamos a lo que son las magnitudes vectoriales o simplemente un vector, ¿sale? Dice, es aquella que para quedar completamente definida requiere que se señale tres cosas. Una cantidad, que la cantidad para nosotros es el escalar, ¿sale? Lo que vimos anteriormente. Entonces, la magnitud escalar está inmersa dentro de la magnitud vectorial, ¿sale? Entonces, un vector que definido por la cantidad escalar, una dirección y un sentido, ¿sale? Ahorita vamos a explicar el concepto de dirección y sentido, a pesar de que parecieran palabras similares, son lo mismo, pero no son lo mismo. Ejemplos de magnitudes vectoriales, pues el peso, ¿sale? Una cosa es la masa, mide 40, ¿cómo se llama? 40 kilogramos y el peso se mide en newtons, jóvenes, que va a ser la masa por la aceleración. En este caso, la aceleración va a ser la gravedad, masa por gravedad, igual al peso. La fuerza, el peso, digamos que es una particularidad de la fuerza, entonces la fuerza es masa por aceleración y se mide en newtons y también es una cantidad vectorial o un vector, ¿sale? La aceleración es un vector, ¿por qué? Porque vamos a tener también una cantidad, ¿sabes qué? Una dirección a la que se mueve ¿cómo se llama? Esa aceleración y un sentido. La velocidad también, ¿sale? Por decir un ejemplo de un vector de velocidad, va a 50 kilómetros por hora a 45 grados, a un ángulo de 45 grados, ese va a ser el sentido, perdón, y la dirección hacia dónde se dirige en este caso, hacia arriba, ¿verdad? Porque puede ir
a 45 grados cayendo para aterrizar, entonces en este caso va despegando, entonces la dirección es, de dirección y sentido es 45 grados con una dirección hacia arriba. Y bueno, el concepto de torsión también es otra forma, es otro vector. De posición, pues digamos que es otro vector. Tensión eléctrica y campo eléctrico. Jóvenes, nosotros vamos a ver de peso hasta velocidad. Todo estos primeros cuatro es lo que vamos a ver en el curso de mecánica 1. ¿Sale? Lo de tensión y campo eléctrico ya lo van a ver en mecánica 2, 3, estática y otros si es que te toca la materia, ¿verdad? Jóvenes, y para aquí le puse la rosa de los vientos, así se llama, donde pues bien importante vamos a tener problemas, ¿sabes? Donde nos dicen, ¿sabes qué? Pues va a 50 grados hacia el norte, perdón, 50, camina 50 metros hacia el norte y después se dirige al oeste, camina otros 20 metros y así sucesivamente. Y donde de repente pues tenemos el noroeste, el suroeste, pues aquí lo tenemos las flechas y pues, para tener una referencia de que, bueno, esta parte de aquí, la rosa de los vientos, la vamos a simular a lo que es un plano cartesiano y el este va a estar en el eje de X y el norte es el eje de la Y. El oeste es está en la parte de la X negativa y el sur va a ser la parte negativa de la Y. ¿Sale? Entonces, bueno, continuamos. Entonces dice, ya que explicamos un poco lo que es una cantidad vectorial y una cantidad escalar, dice, al referirse a la cantidad de una magnitud vectorial también puede ser utilizado valor, módulo e incluso la propia palabra magnitud. Es decir, cuando yo digo la magnitud del vector, puedo decir el valor del vector, el módulo del vector, o como les dije ahorita, magnitud, ¿verdad? Es decir, el número, pues, el número. La magnitud, ahorita del ejemplo anterior del avión, pues era 50 kilómetros por hora, ¿sale? Esa era la magnitud, o el módulo, o el valor, es lo mismo, ¿sale? Dice, nota que para cada dirección existen dos sentidos. Ojo, entonces una cosa es la dirección y existen dos sentidos. En el caso del avión, o era hacia arriba porque teníamos la flecha, hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Y aquí dice, por ejemplo, si la dirección es vertical, estos sentidos pueden ser hacia arriba o hacia abajo, ¿sale? Yo tengo lo que es, por decirlo, aquí voy a poner una pluma, no sé si se alcanza a ver, está verticalmente, entonces aquí la punta pues me está dirigiendo hacia abajo, pero también puedo tener que la dirección vertical va hacia arriba, ¿verdad? Entonces son los dos casos que me dicen. Dice, las tres características básicas de una magnitud vectorial pueden ser representadas gráficamente, ¿sale? Es decir, la dirección, el sentido y el módulo lo podemos representar mediante una gráfica. Esta representación es muy útil para trabajar con vectores, eh, de modo que la pregunta a responder a continuación será, ¿cómo representar las magnitudes vectoriales? ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a representar? Entonces, vamos empezando, entonces entendemos las definiciones, explicamos las definiciones y pues aquí continuamos, ¿verdad? Ok, jóvenes. Representación gráfica de un vector, ¿sale? Ok, ya sabemos que un vector, por la definición anterior, debe de tener tres características. Ahorita la vamos a volver a decir y explicar. Entonces, dice a continuación, resumimos las características de su representación gráfica, hablando de un vector. Uno, la primera característica, pues un vector debe tener un valor o un módulo. Y dice, se representa por el tamaño de la flecha, según la escala adecuada. Entonces, esta flecha va a representar el módulo o la magnitud de un vector. Con los ejemplos creo que esto va a quedar más claro para que tengan una idea. ¿Sale? La dirección se señala mediante la orientación de la flecha respecto a un sistema de coordenadas dado. Es decir, la dirección va a ir hacia donde vaya la flecha. Déjeme quitar esto azul. Ahí está. Entonces, esta es la dirección. Este va hacia arriba. Vamos poniéndole esta palabra. Y el sentido se indica mediante
La punta de la flecha, ok. Entonces el sentido es la punta de la flecha, entonces la dirección va a ser el ángulo, ¿sale? El ángulo es la dirección. Entonces, por poner un número aquí, este es 50 grados respecto al eje de las X. Entonces, módulo, sentido, dirección, ¿sale? Entonces, tenemos esos tres valores, ¿sale? Debemos de tener el ángulo, la cantidad y hacia dónde se dirige. Ahora bien, si el vector está en el plano formado por los ejes X y Y, como así lo vamos a trabajar, entonces para señalar su dirección y sentido basta con dar un ángulo y este símbolo pues se llama teta del alfabeto griego y está formado entre la dirección del vector y uno de los semiejes. En este caso, normalmente vamos a utilizar el eje de las X. Lo usual, es lo que le estoy diciendo, es medir el ángulo respecto al semieje positivo de las X, como se muestra en la figura 1.21, que es esta, ¿no? Ok, entonces, eso es a grandes rasgos cómo se representa un vector, ¿sale? Respecto a una flecha, donde esa flecha pues va a representar su distancia, va a representar lo que es la magnitud del vector, ¿sale? El ángulo pues va a ser la dirección, ¿sale? Pues les dije como ejemplo ahorita 50 grados. Y el sentido, pues sí puede estar a 50 grados, pero esto dirigirse hacia abajo, pero en este caso, por la flecha sabemos que se dirige hacia arriba. Ok, continuamos. Dice, esta representación de un vector por una flecha es lo que se ha dado lugar a que con frecuencia se simbolice mediante una letra mayúscula o minúscula con una letra pequeña flecha encima. Ahorita explico eso. De ese modo lo representaremos en el pizarrón y en el cuaderno. Sin embargo, en los textos impresos suele simbolizarse en negritas. El valor o módulo del vector se denota por la misma letra, pero escrita de modo habitual. En resumen, ¿sale? Lo que acabamos de leer. Un vector en los libros lo pueden representar de esta manera, ¿sale? Por decirlo, R nosotros vamos a utilizar en los problemas como el vector resultante, ¿sale? Pero esta R, si se dan cuenta, es un vector y está subrayado en negrita. Entonces, o bien lo pueden poner así como vector, o bien lo pueden escribir una R y una flechita arriba, y eso pues le vamos a llamar el vector R igual o el vector R acá. Si ya lo escribiste así, pues así se queda, y ya nosotros lo más habitual para saber que es un vector lo vamos a escribir así. Y su módulo o la magnitud se va a hacer R sin flechita, ¿sale? El valor escalar del vector se va a escribir como la letra R en este caso, pero sin la flechita arriba para decir que ese es el módulo o su magnitud. Aquí viene otro ejemplo en minúscula, el vector B, que sería B minúscula, pero está remarcado en negrita, eso simboliza en los libros que es un vector. Se puede escribir, en dado caso que ustedes lo escriben en su cuaderno, como B flechita arriba para decir que es su vector, el vector B, y su módulo es B minúscula. Es decir, si el vector te dicen es 100 kilómetros por hora, hablando de una velocidad en dirección oeste, ¿sale? Entonces, con eso es suficiente y entonces el número de 100 kilómetros por hora es B sin la flechita, ¿sale? Ahora dice las características de un valor que se encuentra en el plano XY, aquí no se lee X menos Y, es XY, que es el plano cartesiano XY, ¿no? El plano cartesiano que nosotros conocemos. También puede darse numéricamente escribiendo su módulo y ángulo que forma con el eje X. Entonces, ¿cómo vamos a representar los vectores cuando yo tengo un resultado al final? Símbolo del vector, el número, ¿sale? El vector va a ser el número 50, 100, 75, 6.2, el número acompañado por la unidad. La unidad, pues si estamos hablando de longitudes, pues va a ser, ¿cómo se llama? Kilómetros o metros. Si estamos hablando de pesos, pues, o más, perdón, pesos o fuerzas, pues son newtons. Y bueno, todo eso, tenemos el número, la unidad y acompañado por el ángulo, ¿sale? El ángulo a la cual se está moviendo. El número, si va a ser positivo, me va a significar una dirección
y si es negativo, pues me va a simbolizar la otra dirección. Entonces el signo nos va a dar lo que es la dirección, el ángulo, el sentido y el número con la unidad, la magnitud. Y así representamos los tres, ¿cómo se llama? Las tres características del vector. Aquí pues tenemos esta imagen, si la letra tiene una flecha sobre ella, representa un vector. Y aquí lo está poniendo como ejemplo, ¿sale? Y en su cuaderno parece una cartulina. Ok. Y pues aquí agarré material externo para explicar lo que acabo de decir. ¿Sale? Pues entender que aquí tenemos el vector A, ¿sale? El vector A minúscula, y tenemos flechita arriba. Y el vector A, más adelante vamos a entender o vamos a explicar que se descompone en dirección a X y en dirección a Y. Entonces, en un plano cartesiano, vamos a tener estas tres consideraciones y vamos a entender que el vector A va a ser igual a AX más AY, ¿no? Vectorialmente hablando. Ok, otra forma, aquí, pues si se dan cuenta, puede ser cualquier letra. Un vector eh, va a tener un punto de inicio o un punto de aplicación, ahí se le llaman otros libros. La flecha me indica el sentido, la línea en la que se mueve o el ángulo es la dirección y lo que mide la flecha es el módulo o magnitud del vector. Sale en la figura que tengo acá abajo a la izquierda, pues tenemos eh, las características del vector, tener un punto de origen, si se dan cuenta en el caso de F era punto de aplicación, punto de origen, punto extremo o punto final puede ser del vector, la recta de dirección, ¿sale? El sentido que es la flecha y el módulo, bueno, el sentido que es la flecha hacia donde va, ¿no? Y el módulo la flecha completa. Y aquí tenemos, pues, en este caso nos están poniendo 5 características. Pero al final se puede resumir en las tres que les di inicialmente. Aquí, por decirlo ya como ejemplo, el vector U minúscula, es vector porque lo tenemos con la letra U y tenemos una flecha hacia arriba, pues tiene una dirección de 45 grados, ¿sale? El módulo lo que mide, en este caso, pues mediría 1, 2, 3 cuadritos y algo más. Entonces vamos viendo después qué tipo ¿cómo se llama?, de unidades serían. Dice extremo, el sentido lo marca la punta de la flecha del vector, ¿sale? Entonces estos son ejemplos de lo que son la definición de un vector, sus características. Vamos a la siguiente diapositiva. Y entonces aquí ya nos dice, representa gráficamente el vector F, ¿sale? F, y nos dice que F es igual a 10 newton, ¿ok? Entonces, hablar de newton es hablar de fuerza, entonces representa gráficamente el vector de fuerza F, que equivale a 10 newtons en un ángulo de 270 grados, ¿sale? Si me voy acá en la parte de abajo, a la izquierda, F tiene estas características. El módulo del vector o la magnitud del vector es 10 newtons, ¿sale? O lo que es el escalar que nosotros conocemos o expliqué hace rato. La dirección, pues me está diciendo que está en el eje de la Y, ¿sale? Al momento de graficarlas, pues vemos que va a estar en el eje de la Y. Y el sentido está hacia abajo, ¿sale? Que es negativo entonces. Entonces, jóvenes, nosotros para calcular los 270 grados partimos del eje, ¿cómo se llama? De las X. Y a partir de ahí, pues el primer cuadrante son 90 grados y más otros 90 del segundo cuadrante son 90 más 90, 180, más los otros 90 del tercer cuadrante serían 270. Entonces el ángulo es de 270 grados y entonces la flecha apunta hacia abajo, ¿sale? Entonces el vector F es 270 grados y la cantidad de la flecha pues serían 10 newton. ¿Ok? Bueno, esa es una explicación gráfica de lo que es la fuerza F y me dice hacia dónde va. Ok, jóvenes, aquí pues utilizando otro material externo, bueno, ¿cómo mido yo
el ángulo, ¿sale? Aquí si se dan cuenta, estoy utilizando el mismo ángulo de 270 grados. Bueno, pues el centro del transportador, perdón, el centro del transportador debe estar en en el centro de las ejes del sistema coordenado, ¿sale? Entonces, el centro del transportador debe estar al centro del sistema coordenado. Esto es por si no sabe utilizar el transportador. Ok, y el de 0 grados, ¿sale? Debe de estar en el eje de las X. Y a partir de ahí empiezas a medir, ¿sale? Ok, empiezas a medir y si te pidieron 270 grados, 90, empiezas a sumar. Ojo, estamos agarrando los números internos, que son 0, 10, 20, 30, y entonces hasta aquí son 90, continúo, y aquí son 180, sale, continúo hacia abajo y pues aquí están los 270 grados. Entonces, por eso es que todo este ángulo son 270 grados, la vuelta completa pues son 360. Entonces, es una forma de decirles cómo medir un ángulo. Ok, si yo agarro un transportador común y corriente como lo que tenemos normalmente, el otro era un transportador completo 360, pues ojo, entonces el centro del transportador, aquí hay como una T invertida, ¿sale? En algunos casos, en el otro caso es un punto, ahí debe estar en el centro de coordenadas. Si se dan cuenta aquí, tenemos el eje de coordenadas punteado. Ahí debe estar en el centro de coordenadas del transportador y el de 0 grados debe estar encima del eje de las X. Y por decir, queremos medir 144 grados, se empieza a contar aquí desde 0 y pues el primer cuadrante mide 90 grados y pues acá en el segundo cuadrante aquí tenemos 140 y pues los 4 grados pues serían 4 rayitas aparte. Entonces así se mide el ángulo, ¿no? Desde el eje X positivo hacia la izquierda. Ok, entonces esa es una forma de medir los ángulos. Ok, algunas características básicas de los vectores, jóvenes. Entonces estamos avanzando algo rapidito, pero pues creo que es como se llama, entendible, ¿no? Dice, algunas características básicas de los vectores. Hemos visto que los vectores pueden diferenciarse entre sí atendiendo a su valor o módulo, dirección y sentido. Esto da lugar a que al comparar unos con otros puedan ser, por ejemplo, vectores iguales, es decir, podemos tener vectores iguales, vectores opuestos, vectores colineales, vectores paralelos y vectores concurrentes. Entonces, pues nos interesa saber cuándo dos vectores son iguales, cuándo dos vectores son paralelos, cuándo son opuestos, cuándo son colineales y concurrentes. Son 5 casos, ¿sale? Entonces, en el ejemplo 1.13 que viene en el libro, ¿sale? Pues nos dice un ejemplo de cuáles son iguales. Dice, dado los siguientes vectores, diga cuáles son iguales, ¿sale? Entonces tengo el vector A con flechita arriba, pues es el vector A, y tenemos la representación gráfica como una flecha. El vector B, que es B con flechita arriba, igual está representado por una flecha. El vector C, el vector D y el vector E, ¿sale? Entonces, en teoría se comparan uno con cada uno. De todos estos, A y B, pues parecieran que tendrían misma dirección y mismo sentido. El vector C, si se dan cuenta, están volteando hacia abajo, entonces no es igual ni a B ni a C. Y D, pues es más pequeño, aunque tengan misma dirección, pues es más pequeño. Y el vector E, pues está apuntando en dirección a otro lado diferente, ¿sale? Entonces, si es más largo que los demás, se puede ver visualmente. Entonces, con esta ayuda visual de los vectores, dice de estos 5 vectores, solo el vector A es igual al vector B por tener igual magnitud, igual dirección e igual sentido, ¿sale? Es decir, el vector C no es igual a AB porque tiene distinto sentido, ¿ok? Y D y E no es igual ni a A ni a B, no es igual ni a A ni a B porque tienen distinta magnitud, ¿ok? Entonces, entender esa parte. Ahora,
Todo lo demás son diferentes entre sí, ya que se diferencian de alguna característica. Ok, entonces, esta es una forma de verlos, pero supongamos que no lo tenemos de esta manera. Aquí yo puse el mismo ejemplo representado en un, en un plano cartesiano. Por decirlo, son los mismos 5 vectores, simplemente copié y pegué, y pues podemos ver los vectores alrededor del plano cartesiano y simplemente observar. Si yo agarro el vector B y lo moviera hacia el vector A, pues uno quedaría encima de otro igualito, y pues por lo tanto A es igual a B. Y entonces C no sería igual porque pues tiene distinta dirección, y ya vimos por qué D y E no son iguales. Entonces, no importa dónde estén los dos vectores, ¿sale? Si tienen misma dirección, mismo sentido y misma magnitud, son iguales, no importa la posición, eso es a lo que me refiero. Ok, continuamos. Que los vectores opuestos, entonces, es otro vector con la misma longitud o magnitud y dirección, pero con sentido contrario, ¿sale? Por consiguiente, se representa con la punta de la flecha en el extremo opuesto, como se muestra en la figura 1.22. Ok, entonces, el ejemplo que nos muestra el libro, pues es, si yo tengo el vector P, ¿sale? Que va en esta dirección, entonces el vector opuesto tiene la misma magnitud, misma dirección, pero distinto sentido, ¿no? Es decir, la flecha va hacia el otro lado. Entonces el vector P es opuesto o el vector menos P es opuesto al vector P, es decir, valen lo mismo, van en la misma dirección, es decir, 45 grados, por decirlo, los dos, pero uno va hacia arriba y el otro hacia abajo. Entonces, uno es el opuesto del otro. Si yo sumo ahora P con menos P, pues me diera 0, ¿sale? Vectorialmente existe el vector 0, que es un vector nulo. Y aquí pues leemos un poquito, dice, el vector opuesto de P es un vector de igual módulo, igual dirección, pero sentido opuesto, y eso le llamamos menos P. Si se dan cuenta, tienen flechitas arriba. Y en el ejemplo anterior, aquí lo quise poner, podemos suponer que C es igual a A y a B, y entonces C es vector opuesto a B, a A al vector A y al vector B, ¿sale? Nomás porque lo quise poner como ejemplo. Ok, continúo. Entonces ya vimos, ahora sí, ya vimos vector opuesto, ya vimos vectores iguales. Ahora vamos a ver en esta diapositiva lo que son los vectores. También pueden ser colineales. Cuando tres vectores o dos o tres vectores son colineales, cuando están, aquí lo tengo en la primera imagen en la parte izquierda, tres vectores son colineales, yo trazo una línea de dirección y resulta que los tres vectores están encima de esa línea, no me importa la dirección o magnitud, mientras que estén en la misma línea, van a ser colineales, ¿ok? Dice, son colineales si están sobre una línea en común. Cuando son paralelos, cuando están sobre líneas paralelas entre sí. Es decir, que en este caso, por decirlo, el vector A está en una línea direccional, y pues el vector C y el vector B también son paralelos. ¿Qué es lo que tienen estos tres? Si yo los pongo en un plano cartesiano, al final se podría decir, por decirlo, que el vector C y el vector B tienen el mismo ángulo, y el vector A pues se podría decir que también tiene el mismo ángulo más 90 grados, más 180 grados, perdón. ¿Sale? En el caso de los vectores colineales, pues igual tienen la misma, B y C tendrían el mismo ángulo, ¿sale? Y el vector A sería el mismo ángulo más 180 grados. Ok, y el tercer caso son vectores concurrentes, si sus direcciones pasan por un mismo punto. Es decir, yo tengo aquí tres vectores, y los tres vectores, ¿cómo se llama? Hago su línea de dirección, ¿sale? Esta línea, una línea recta, la prolongo del vector A, y pues, y el vector C también hago una línea, su línea de dirección, y el vector B su línea, y resulta que los tres concurren en un punto, entonces se le llaman vectores concurrentes, ¿sale? Y pues nos sirve
para hacer algunos gráficos, algunos ejemplos. Existen muchos casos de estos. Ok. Bueno, en este video ya vimos algo sobre el material, lo voy a dejar hasta aquí, me voy a regresar una diapositiva. Entonces, en el siguiente video continúo con el siguiente tema. Fue un gusto estar con ustedes. Vamos a hacer otros 2 o 3 videos más para que estén al pendiente, para que comenten al final en el video. Ya saben que pues esto va a estar en material de YouTube. Nos vemos a la próxima, jóvenes, y que tengan lindo día, linda tarde, lindo fin de semana, pues algo así. Excelente día.